Bienvenidos a otro capítulo de Dato Mata Relato desde los estudios de Santiago Podcast, donde nos acompaña Gregorio Garate, Nicolás Molina. Y yo soy Cristóbal García Huidobro y les damos la bienvenida a este capítulo sobre... Ya van a ver. No, o sea, estamos viendo un incendio, estamos tratando de apagarlo. Hoy día vamos a hablar del incendio de la compañía, pero para antes tenemos que conversar sobre nuestro patrocinador AutoWolf. Porque en AutoWolf entienden que tu auto no es solamente un medio de transporte, es también parte de tu vida. Por eso ofrecen desabolladura y pintura con los más altos estándares de calidad y también de excelencia. Y además añaden un innovador servicio a domicilio que te ahorra tiempo sin renunciar a los resultados profesionales que te entregan. con tiempos de entrega rápidos y un equipo que cuida cada detalle. AutoWolf también pone a tu disposición su automotora de seminuevos y su servicio de mantenimiento preventivo, para que tu vehículo siempre esté en las mejores manos. Contáctenlos en contacto@autowolf.cl o al +569 3428 2341 y agenda tu visita. También pueden visitar su sitio web www.autowolf.cl. Porque en AutoWolf arreglan tu auto sin que pares tu vida. Tenemos que hablar sobre uno de los desastres más grandes que asolaron a la ciudad de Santiago y quizás a Chile durante el siglo XIX. Vamos a hablar del incendio de la compañía. Una catástrofe mayúscula que te quedas corto, porque ni siquiera, o sea, objetivamente es la mayor catástrofe de la historia de Santiago, si quitamos terremoto y así todo. Yo no sé si en algún terremoto murió tanta gente como la que va a morir en el incendio de la iglesia de la compañía, y está categorizado como uno de los incendios más grandes de la historia en Occidente. Supera por lejos al gran incendio de Londres, que suena, se murieron 1666. Y se murieron 5 pelagatos, que se creen indigentes, que quedaron por ahí y no alcanzaron a arrancar. Entonces estamos hablando de una catástrofe mayúscula. De hecho, recuerdo que esto lo habíamos conversado alguna vez en otra instancia, de que si uno quita a los terremotos, y ni siquiera a todos, sino que los más mortíferos, esta es la catástrofe no natural más grande de la historia de Chile. O sea, si traemos la catástrofe en vida humana a porcentaje, es el 2% de la población de Santiago en la época. El 2% de la población de Santiago actualmente es como 1.200.000 personas, más o menos. Más o menos. ¿De 6 millones? 1.400.000. Por 7 Sí, millones. pues ya estamos como 7 millones en Santiago. Si calculamos que Santiago tiene 7 millones de habitantes en la actualidad, es 1.400.000 personas. O sea, porcentualmente es una... ¿El porcentaje? Porcentaje. No, está mal. No, estamos haciendo el 20. Estamos el 10, claro, el 20. Serían 140.000 personas. Igual es Muchísima gente. caleta de gente. Las matemáticas ya saben, no se No son lo nuestro, Pero pero lo corregimos. Y lo arreglamos, son 140.000 personas. Pero tú tenés que pensar que en contextos como la Segunda Guerra Mundial, ciudades completas fueron bombardeadas desde el aire por 3-4 años Y murió menos el gente. 1,5, el 1% de la población de la ciudad. Aquí se murió el 2%. Y era un incendio. Y un incendio de un edificio. Y un edificio. Y que no se expandió más. Bueno, hoy día les vamos a hablar de esta catástrofe ocurrida el 8 de diciembre del año 1863, que por lo demás hay otro elemento que hay que tomar en consideración. Lo que está diciendo Gregorio y lo que está diciendo Nicolás hace referencia también a que la mayor parte de la gente, casi la unanimidad de la gente que muere en el incendio de la compañía eran mujeres. Mujeres, sí. De hecho, se habla en las fuentes que no hubo familia en Santiago, tanto de clase alta como de clase baja, que no haya perdido alguna hija, esposa, hermana en este incendio. De hecho, después vamos a hablar de qué pasó con los cadáveres y cómo trataron de resolver el problema, porque acá estamos hablando de varias miles de personas que murieron al interior de la iglesia y que por otro lado está abarrotada ese 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Entonces era una de las devociones marianas más grandes y además más populares en Santiago, y por eso, como decía Nico, no hubo familia en Santiago que no perdiera a alguien ese día. El 8 de diciembre actualmente... ¿Es feriado? No, y se celebra también en Loaski, ¿cierto? O sea, en la peregrinación. Claro, la gente va a peregrinar, pero claro, es porque es la Inmaculada Concepción. Sí, pero ya. El punto es que, sé para dónde iba, sigue siendo una fiesta masiva de concurrencia, de mucha devoción, tal vez la de mayor devoción en cuanto a las fiestas marianas. No sé si la Tirana... La Virgen del Carmen y la Tirana podrían ir por ahí. Bueno, y miren, nosotros que somos de Viña del Mar, en verdad, de las ciudades ahí todas nuestras unidas, colonias costeras. La verdad es que nada le gana a la Virgen de Loaski. O sea, sí, yo creo que... Y aparte también por conocimiento. O sea,
la Tirana, la del Carmen, a veces pasa, no sé, sin pena ni gloria, pero podéis no enterarte de la peregrinación a lo Básquilo del 8 de diciembre, que aparte es feriado, te enteráis. O sea, es una fiesta masiva. ¿Les parece que contemos qué fue lo que pasó ese día? Contemos. A ver, el 8 de diciembre era un día de medio del ya llegando al verano, finalizando la primavera. Era un día muy caluroso por lo demás. Y en la tarde de ese día se iba a hacer la misa correspondiente a la celebración de la Inmaculada Concepción. La Iglesia de la Compañía, el nombre completo era la Iglesia de la Compañía de Jesús, hacía bastante tiempo que ya no estaba en manos de los jesuitas, de hecho, que habían sido expulsados durante la época de los Borbones en 1767. Pero los bienes de los jesuitas eran administrados por el arzobispado o por otras órdenes religiosas. Era el arzobispado el que regentaba, eso sí, la Iglesia de la Compañía. Y ese día se esperaba que la congregación iba a ser multitudinaria, iba a llegar mucha gente. Eso llevó a que la Iglesia de la Compañía se engalanara, estuviera llena de adornos, en fin. Y por si acaso, para que tengan una idea, dónde estaba la Iglesia de la Compañía, estaba literalmente al lado de donde hoy día está el edificio del ex Congreso Nacional. De hecho, los jardines del edificio tienen esa forma como de L, porque en uno de los costados, efectivamente, ahí era donde se encontraba la Iglesia de la Compañía. El edificio del Congreso todavía no se terminaba, estaba medio construido porque, para variar, en Chile nos quedamos sin plata a mitad de camino, y el edificio, que era gigantesco, fastuoso y que se había iniciado su construcción en 1855-56, durante el gobierno de Manuel Montt, todavía no estaba terminado. Pero la Iglesia de la Compañía, ahí yacía un templo maravilloso, ornado, ¿no? El asunto es que ese día llegó muchísima más gente de la que se esperaba. Dependiendo del diario que ustedes lean, había unos números que eran brutales, 6.000 personas. Sí. No cabían 6.000 personas en la Iglesia de la Compañía, ¿no? Pero probablemente llegaron cerca de 3.000 a la iglesia. La iglesia estaba engalanada, estaba lleno de flores de papel y de madera, estaba lleno de guirnaldas. Y lo que más había eran velones y velas. Estos velones son estos cirios gigantes, ¿no es cierto?, bien grandes, y estaba lleno de velas porque además, yo sé que ustedes me van a decir, ¿pero cómo dice eso? El servicio que partía más o menos, a la misa que partía más o menos como a las 6:30 de la tarde, a esa hora ya empezaba a oscurecer en Santiago. Ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Si era 8 de diciembre, es que no existía el horario de verano, en primer lugar. Y en segundo lugar, el uso horario que le correspondía a Santiago era el uso geográfico, no el uso que tenemos hoy día y que lo tenemos desde la década de 1890. Creo que ahora tenemos el -3 y antes era el -4, una cosa así. -3, -4, o sea, da lo mismo. En Santiago, esto se lo digo así, en Santiago, en diciembre, anochecía a las 6:30 de la tarde. En vez de a las 9:30. 8:30. 8:50 más o menos, 8:30, sí. Entonces, el asunto era que se necesitaba tanto, y además porque los cirios eran representación de devoción. Además, estaba lleno de velas que traía la misma gente, la misma congregación para prenderlas en honor a la Virgen María. No, y este es un templo particularmente antiguo, que no sé si será el mismo edificio el que se quema, el mismo edificio del siglo XVII. No, este es otro. Es se construyó el 18. Ya, pero no cambia el hecho de que si uno observa los templos del periodo del barroco, el posterior al barroco, el barroco tiene ese estilo como bien en cuanto a la devoción, bien como de penumbra, bien oscuro. Entonces no eran edificios particularmente luminosos, requerían una gran iluminación, y además también había lámparas de parafina, que era la forma en la cual se iluminaba. Y de aceite antes de que apareciera la electricidad. Lámparas que eran por lo demás muy peligrosas. Así como dato anexo de otro incendio, tras el terremoto de 1906, Valparaíso se quemó entero porque las lámparas de parafina y de aceite explotaron, se cayeron y eran... Y además y en esa época Valparaíso, parte de Valparaíso tenía alumbrado a gas, entonces no muy buena idea. No muy buena mezcla. Ahora, hay que decirlo, hay un grupo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile que está tratando de reconstruir lo que pasó con el incendio. Primero porque hay fotos de la Iglesia de la Compañía, algunas de lejos. Por ejemplo, está esa clásica foto que es una perspectiva que se da desde la Plaza de Armas, desde uno de los portales, y que es una foto de larga exposición, y ahí uno puede ver lo que era antiguamente el edificio donde está el Palacio Arzobispal ahora, y detrás de eso
donde no hay edificios altos como hoy día, se veía una especie de cúpula y una torre de la iglesia de la Compañía. Hay otras fotos que están tomadas como en forma oblicua, así como de lado, donde también se puede ver parte de la fachada. Entonces, con eso ya se puede tener una idea más o menos cómo era el templo y el tamaño que tenía. Ahora, el asunto, y lo más grave de todo, era lo siguiente. Hacía mucho calor ese día, mucho calor. Las puertas de la iglesia, porque no solamente tenía puertas la puerta principal, sino que tenía puertas a los costados, estaban abiertas por el calor. Pero, como en esta época no hay amplificación, el sacerdote que dirigía la misa ordena cerrar las puertas para que haya una mejor acústica. Para que retumbe como en los chistes del Coco Legrand. Queridos hermanos. Claro. Bueno, y efectivamente se cierran las puertas y se inicia la misa. Y acá depende que uno lea. En la prensa hay distintos relatos, algunos son muy coincidentes entre sí, otros no. Está el trabajo de Mariano Casanova sobre el tema, están las memorias de Abdón Cifuentes sobre el tema también, que narran y que fueron testigos en el fondo de lo que ocurrió. Porque aparte hay que pensar que no es el Santiago gigante que tenemos claro. hoy día. No. Se habla de que la iglesia ardió aproximadamente 1 hora. Entre que partió el incendio, un poquito daba lo mismo en qué lugar de Santiago estuvieses. Se veía. Partía corriendo y Sí, llegaba. Y, o sea, no Sí, te iba a porque demorar mucho en llegar. Santiago Era mucho más compacto. concentrado. De hecho, Compacto. si ustedes miran Santiago incluso con Google Maps hoy día, si ustedes lo miran, el Santiago histórico es un triángulo, donde uno de los puntos es precisamente el Cerro Santa Lucía y de ahí se abre, ¿no? Hacia lo que es el antiguo barrio de La Chimba y por donde corre el Mapocho, ese sería el límite norte, y estaba la Alameda hacia el sur. Y habían algunos barrios, entre comillas, nuevos, con el barrio Yungay, que surge en la década de 1840, y un poco el Santiago crecedorcito hacia el sur y hacia el norte, que sería lo que hoy día es Recoleta Independencia, y hacia el sur sigue siendo Santiago, donde se habían empezado a crear algunos barrios, ¿no? Pero en general Santiago seguía haciendo ese triángulo desde la época de Pedro Valdivia. Entonces, y aquí viene la parte interesante, cierran las puertas y a los pocos minutos de haber iniciado la misa, empieza el incendio. ¿Cómo fue? ¿Por qué? Ocurre que habían unos telones, ¿ya?, que caían desde el techo hasta el suelo. Y que rodeaban una de las figuras de la Virgen María, que estaba llena de guirnaldas de papel crepé, flores también hechas de papel. Y adornos de gasa. Y adornos de gasa. Entonces, y además había mucha vela. Y ocurre que en un momento se cae un velón. Bueno, aquí depende del texto que uno lea, porque dicen también un sacerdote pasa a llevar, porque había más de uno pasa a llevar uno de los velones y cae sobre los otros, salta la cera, y eso hace que se incendie el papel, la gasa y los telones. Y esto agarra fuego inmediatamente. Aparte, esto debe haber sido antes incluso del incendio, un caos, más o menos, porque lo que hablan también las fuentes y los registros, y cuando se hacen estas investigaciones posteriores sobre por qué pasó esto, hay varios factores que creo que lo vamos a mencionar. Uno tiene que ver con el hecho de que la puerta principal se abre hacia adentro. Hacia adentro, y por De hecho, lo tanto... cuando Cristóbal estaba haciendo los gestos de las puertas laterales, hizo, no sé si consciente o inconscientemente, hizo el gesto de que se cerraron. Sí, o sea, como hacia afuera se cerraron. No alcanzan a pasar. Claro. Y además, lo que relata, no me acuerdo qué fuente en particular, es que era tan caótico porque esto como en un concierto. Todos querían... Yo sé, Abdón Cifuentes, en su tomo 1 de las memorias. Como en un concierto, todos quieren estar, sobre todo cuando uno va a un concierto y está en cancha, la masa te lleva hacia adelante. Muy buena, estáis esperando, empieza el concierto y todo. Y todos hacia adelante. Y claro, acá lo que termina sucediendo es que la presión de la gente, las velas, qué sé yo, y en el momento que inicia el incendio, quienes estaban más atrás no se percataron de esto. Entonces, por lo tanto, la gente que estaba adelante y que vio el inicio del incendio intentó salir, pero al abrirse el espacio, como en un concierto, la masa que estaba atrás intentó avanzar. Claro. Entonces se generó un taponeo entre los que querían salir, los que no cacharon que había partido un incendio, y bueno, esto ardió rápidamente. Sí, la torre colapsa a los 45 minutos. Exactamente, sí. Y a la hora y cuarto, porque en realidad aquí depende. Por ejemplo, hay diarios que dicen que el incendio dura 1 hora y cuarto, otros que 1 hora y media, otros que 1 hora. Como sea. Entre 1 hora y una hora y media. es rápido. Claro, rapidísimo. muy rápido, porque además
buena parte de la estructura del techo de la iglesia estaba construido con madera. Entonces tenía estas vigas, ¿no? Que sostenían el techo, en fin. Hasta la duda si la iglesia de la compañía tenía una o dos torres, por si acaso. Porque claro, todas las fotos son como medias laterales. Entonces al final se ve una torre. Como que Que puede estar escondida la otra detrás de esa torre. Al lado en realidad. Entonces, pero bueno, como sea, da lo mismo. No es que la torre esté- Acá lo hicimos con una torre, de hecho no se ve tanto, pero ahí está, esa es la torre que está ardiendo. Fuimos más conservadores nosotros en cuanto Sí. al diseño de la iglesia, pero al final del día, y aquí es lo más terrible, la mayor parte de la gente que muere en el incendio de la iglesia de la compañía no murió quemada. Voy a decir algo que quizás suene terrible, pero menos mal. ¿Verdad? La mayor parte de la gente murió asfixiada en la iglesia. Ya sea por el humo o por la presión Claro, de la me otra lo gente. robaste, claro, porque ya, entonces pasó lo que nos contaba Nicolás sobre que los que estaban atrás querían avanzar, los que estaban adelante querían arrancar, pero cuando ya llegaron a las puertas, todo el choclón haciendo presión hacia afuera y las puertas abrían hacia adentro. Sí. Entonces otro cuello de botella, otro tapón de personas y estructuras, y la gente de afuera empujaba hacia adentro tratando de entrar a rescatar. Para abrir las puertas. Para abrir las puertas. Entonces, también se hacía presión en las puertas desde adentro y desde afuera. La gente empezó a asfixiarse porque se estaba quemando el techo, se estaban quemando los adornos, se estaban prendiendo las parafinas, las velas ya empezaron a arder no de forma controlada. Mucho humo. Y la presión. Sí. Y a eso hay que agregar lo siguiente. Hubo gente que sobrevivió al incendio, los menos. Y esas personas sobrevivieron porque, uno, lograron escapar por algunas ventanas y claraboyas y por algunas de las puertas laterales de la iglesia, pero que se abrían hacia afuera, no hacia adentro. Entonces hubo la oportunidad de salir. Pero el problema es que eran puertas muy pequeñas y por lo tanto la masa de la gente no podía salir. Y además cuando empiezan a caer los escombros desde el techo, efectivamente la gente también fue aplastada precisamente por esos escombros. Y una ceremonia, en mayúscula, ceremonia religiosa más importante del año. Del año, De sí. pronto un poquito superada por la misa de Navidad, que uno podría decir. No, por de hecho ahí. yo te digo, y tú tienes razón, es la Es fiesta. la más importante. Entonces, Incluso más que Más que la Virgen del Carmen, La más que Semana Semana Santa. Santa. Mira. Porque la fiesta, porque lo que pasa es que nuevamente era una devoción mariana eminentemente femenina. Entonces, era. Aquí me voy a salir un poco de lo que estábamos conversando. Hay harto estudio sobre el tema que te dice, bueno, ya que la mujer no tenía espacios para la participación política, bueno, los tenía en el espacio religioso. Y este era el momento de mostrarse, lucirse y también, en el fondo, de hacer un gran despliegue. Ojo, también la cantidad. Nico lo decía también, o creo que fue el Goyo que decía, claro, no hubo familia que no perdieron un familiar, ¿no es cierto?, en ese incendio. Ojo, las mujeres de clase alta iban también con sus sirvientas. ¿Ya? Entonces, además que iban cuidando a las niñas que iban, porque no iban los niños, iban las niñas a esta ceremonia. Entonces, al final, el asunto se transformó en una tragedia de principio a fin, transversal desde el punto de vista social, ya sea porque las sirvientas estaban acompañando a sus jefas, ¿no es cierto? A sus dueñas, iba a decir, qué terrible. A sus señoras, amas, lo que ustedes quieran, a las personas a las que servían, pero además habían niños que murieron pero en sí, esto. Pedro, que este amigo que tenemos nosotros, Dilo, que también dilo es historiador. Pedro, ¿cuánto? Para que lo lean. Pedro Valenzuela Reyes, gran historiador. como le gusta a él, Pedro Valenzuela De los Reyes, que una vez me lo presentaron así en México. fue a exponer a México, pusieron Pedro Valenzuela de los Reyes. El doctor de los reyes. Y él tiene un artículo muy bueno donde no solamente, porque claro, él lo centra y al inicio él dice, como no me voy a dedicar a describir la tragedia, porque, Debería haberlo hecho. Porque qué morboso y qué sé yo, ¿Eh? y se va a los datos. Sí. Y ahí claro, pues, él muestra los datos de que en tal familia, si se murió la mamá, la hija, y suma las sirvientes, porque él estudia el tema de la servidumbre, Sí. y los sirvientes, entonces fue una tragedia transversal socioeconómicamente hablando, porque hubo una pérdida de vida femenina, tanto en los sectores populares que trabajaban en las casas de la élite de Santiago, así como en las mujeres de la élite. Yo no sé si ha habido una tragedia tan transversal en lo social. Por lo menos que no sea natural, a mí no se me ocurre ninguna. Incluso pensando en lo natural.
Ah, bueno, no, pero es que ahí cuando te toca, no sé, por el terremoto de 1647. O sea, ya el de con 1640, proporción, No, en etcétera. 1906 en Valparaíso se cayó la casa de todos. Po. Sí, en Sí. Chillán en 1939. Pero no son, Valdivia. no son más de 5 de pronto. No, es que lo que, por ejemplo, aquí nos vamos a salir totalmente del tema, pero el terremoto de Chillán no se sabe cuánta gente murió. No, pues bueno, la carito ahí. De hecho, hay No, de hecho, la Carito no sabe cuánto. No, no, sí, la, están los cifra, datos. la cifra oficial dice 6.000 y tantos. Pues habla de 40.000, sean. Entre 30 y 40.000. O sea, acá, claro, murió. Esto va a sonar desalmado. No murió tanta gente. Pero el tema es que la herida que creó en el tramado social chileno, o sea, santiaguino, fue muy grande. Porque de aquí viene la pregunta. Ya, termina el incendio y bueno, viene el tratar de recuperar algo de lo que había de los cuerpos que estaban dentro de la iglesia. ¿Cachai? Que hay una foto Sí. post-incendio que también se toma desde un punto elevado, pareciera ser. Porque Me preguntas, es- ¿por qué no tomaron fotos de frente a la iglesia? Tengo un tema Sí, con eso. Pero, Reyes. Pero bueno, no, el frente no da hacia la catedral. no, pues la catedral está al lado. Ya, mira, hay un punto donde estaba la puerta de la iglesia, que no sé hacia dónde miraba la puerta. Miraba hacia Compañía. Ya, la puerta, un punto alto que mira hacia la puerta, está tomada una fotografía que es, no recuerdo si es de la noche o al otro día en la mañana del incendio, donde aparece ya la iglesia completamente derrumbada, gente afuera que no se logra distinguir y las carretas con, Llevándose los con cuerpos, manchas sí. negras, que son cuerpos carbonizados. De hecho, finalmente, que están ahí sacándolo. ya. Hablamos de la tragedia, la cantidad de pérdidas. de Yo no he vida. terminado todavía. Esto sigue, ¿eh? Sí, Por si sí, acaso. hablamos de la tragedia. No, estoy dentro del tema, estoy dentro del tema. Hablamos de la tragedia, la que son la cantidad de pérdidas, de la cantidad de vidas perdidas, perdón, en una ciudad de casi 100.000 habitantes, que fallezcan 2.000 mujeres, 2.000 personas, preponderantemente mujeres y niñas, tragedia. Pero hay otro punto de la tragedia, ya terminado un poquito cuando se intentó reconocer a los cuerpos, no se pudo. O sea, no se se pudo. habla, La mayoría no se pudo. de hecho, se habla de. Hay algunas fuentes, diarios de la época, periódicos de la época, perdón, que hablan de que se reconocieron 7 cuerpos y el resto, ni uno. No es el dato exacto, Es una pero de las- incluso hay relatos que hablan de solo 7 mujeres que le pudieron dar sepultura con su nombre. Sabemos que sabían que fallecieron. Lo que pasa es que no podían identificar qué cuerpo pertenecía Claro. a qué Sí, persona. Ahora, mucho se identificó por las joyas. Sí, ¿o no? de hecho las fueron mujeres. más de 7, pero bien dice el Gregorio, o sea, la mayor parte de la gente que muere quedó más allá de cualquier posibilidad de identificación. No había exámenes de ADN, No, ni de dentadura, en fin. Y lo que narraba Nicolás es, bueno, es lo terrible porque en el fondo se empiezan a apilar los cuerpos primero afuera de la iglesia Afuera para de la iglesia. meterlos en las carretas y se da un larguísimo cortejo que duró más o menos entre 2 y 3 días tratando de sacar los cuerpos de entre medio de los escombros para llevarlos al cementerio general que se encuentra en el mismo lugar que hoy día. Y aquí está el tema. ¿Dónde poner a todos los cuerpos? No había espacio en el cementerio. Y se hizo una fosa común enorme. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como no había posibilidad de determinar quién era quién en este incendio, las personas fueron enterradas ahí y, bueno, se cerró el capítulo. Pero después decidieron cambiar la fosa. Y hoy día esa fosa pasa totalmente desapercibida y miles de chilenos, miles de santiaguinos pasan por ahí todos los días. Frente al cementerio general, entrando por Avenida La Paz, hay una gran plazoleta, ¿no es cierto? En esa plazoleta al centro hay un monumento, ¿ya? Es un monumento de una mujer, ¿no es cierto?, que está con sus brazos hacia el cielo, ¿no? Una estatua doliente. Claro, que se hizo en Francia, ¿ya? Originalmente ese monumento estaba donde hoy día están los jardines del Congreso Nacional y donde hay otro monumento de una especie de Mater Dolorosa, es una mujer que está en señal de ¿cómo se llama?, de estar rezando, de estar orando. Se cambió el monumento porque se pensaba que esa estatua no le hacía honor al drama y al dolor de la gente que murió y además no se veía muy pía. Entonces se saca esa estatua y se coloca la actual, que se reemplazó como 10 años después. Y lo que se hizo fue hacer una nueva fosa común, sellarla, convertirla en la plazoleta que hoy día está frente al cementerio general y como un mudo testigo, el único que hay,
respecto a los muertos que están debajo de esa plazoleta hoy día, está ese monumento a las personas que murieron en el incendio de la iglesia de la Compañía. Esto no solamente porque la naturaleza del ser humano siempre ha sido muy, muy maldita, hay que reconocerlo, y esta tragedia, no solo con ser enorme, fue utilizada también inmediatamente con fines políticos. Sí, o sea, uf. acá mucho... Espérate, yo recomiendo sobre eso el libro Sol Serrano, ¿Qué hacer con Dios en la República? Vale la pena. Sí, ¿no? Y acá muchos intentaron sacar un provecho barato, sobre todo aquellos, no todos, pero muchos sectores vinculados como a un liberalismo mucho más, Y los radicales. más de extremo, los radicales. Los liberales rojos, porque los radicales creo que está recién fundado el partido. Claro, y como hablamos hace unos capítulos, el tema de la cuestión del sacristán. Acá había una pelea en relación con la devoción, la religión, y se intenta sacar este provecho barato, Que esto es un de decir ejemplo que del fanatismo. del fanatismo y cómo la devoción provoca estas tragedias. Ratas. Sí. No, De no hecho, hay otra manera de Cuando uno lee describirlo. los diarios de sesiones del Congreso Nacional, hay mucho discurso en esta línea. Entonces, que se los recomiendo también. Es medio difícil. ¿Sabes qué? Yo siempre he pensado, los diarios de sesiones del Congreso Nacional, que no están todos disponibles, porque yo solo se lo comentaba ¿cómo se llama? Alguien que trabajaba en la biblioteca, y decía, oye, pero no están todos. ¿Pero cómo? Me dice, no están todos. No están todos, no están. Y más encima están página por página, siendo que debería estar digitalizado el libro completo y ahí uno lo puede leer. Y las páginas están separadas y Claro, y de hecho salen desordenadas. y no están todas las sesiones de todos los años, en fin. no están. Entonces, especialmente el siglo XX, pero siglo XIX. Pero cuando uno lee terrible. los diarios de sesiones, yo concuerdo con Nico, más que rata, yo diría que son desalmados. Bajeza humana. Bajo. Ahora, también de la prensa más católica venía, porque aquí hubo de todo. ¿ah? Bajeza de ambos lados. Porque Sí. ¿cuál es el diario que habla del castigo divino? Porque- El Independiente. porque recuerden, No, miento, el Estandarte Católico. Porque recuerden, hagan un pausa, vayan a ver el capítulo de la cuestión del sacristán. Están, sí. Ahora que lo vieron, acá hay un tema también, sobre todo en la otra línea del fanatismo, porque Chile ya en la década del 60 estaba tendiendo hacia una secularización cada vez Bueno, un de poquito hecho, más profunda. El primer proyecto de separación de Iglesia y Estado es del año 64. Entonces, claro, sacar el provecho al otro lado de que esto es castigo divino, que este es el resultado finalmente de esta sociedad que se ha alejado finalmente de la iglesia, de Dios. Entonces, claro, uno lo observa, es una tragedia enorme, pero los provechos políticos están, De hecho, y eso hasta el día de hoy. había un rumor. Antes que sigamos, Perdón, sí, dale. no, es que antes que sigamos, para los que quieran saber un relato de un médico de la época, para ver los detalles más escabrosos de esta situación, está ¿cómo se llama esto? La relación médica de lo sucedido con el templo de la Compañía el 8 de diciembre de 1863 de Francisco Javier Tocorna, Sí. que revisó Había un rumor los cuerpos. bien infundado que decía, porque ¿cómo se llama? Donde estaba el Congreso que se estaba construyendo, todavía habían algunas dependencias del Instituto Nacional, que todavía no se trasladaba completamente detrás de la Universidad de Chile. Y la cuestión es que decían que el incendio lo habría comenzado un grupo de estudiantes que empapó en parafina una lechuza y le prendió fuego. La tiró contra el Había escuchado. ¿Ese relato de quién es? Salió en los diarios. Sí, Es no, que- y están que se hizo un juicio, podríamos decir, en la Corte de una investigación, Una sumaria, investigación, sí. por parte de la Corte Suprema, y ahí está una de las de lo que se investiga. Claro, bueno, y está el texto también de Mariano Casanova, pero que Mariano Casanova es bien así como puntilloso en contar y hacer la cronología de los sucesos. Esto me recuerda también, que me lo ha comentado mucha gente y quiero hacer una prevención, esto no es un ánimo de crítica por lo demás. Hay un libro, que es una novela histórica, que se llama El buzón de las impuras, de Francisca Solar, que mucha gente lo ha leído, pero lo ha leído en clave histórica. ¿Ya? Y es una novela histórica. Primero es novela basada en hechos históricos, pero no es historia. Eso lo quiero decir. No estoy criticando el mérito del libro, pero hay que tener cuidado porque, nuevamente, es una novela. Para eso hay libros de historia que narran precisamente lo que ha ocurrido. Puede ser que algunos sean antiguos, otros sean en clave de memoria. Como les decía, está el libro Sol Serrano, que entre otras cosas trata lo del incendio de la Compañía, porque no es lo único, pero era simplemente esa prevención. Cuidado con confundir novela histórica con historia, que no es ni por si acaso lo mismo.
Como paréntesis, me acordé cuando trabajaba en la Feria del Libro de Viña. ¿Ya? Y como estaba en un stand que era mucho libro de historia, de cuánta cosa, siempre llegan preguntando por los temas, los clásicos, la guerra del Pacífico, la guerra de qué sé yo. Del 91. Y me acuerdo que una señora una vez llegó y me dice, oiga, ¿qué tiene usted de la guerra del Pacífico? Esto. ¿Cómo fue, Nico? Esto. No, y me dice, oiga, ¿y usted no tiene por ahí una biografía de Leonora Latorre? Y yo le digo, no, pero es que sucede con Leonora Latorre, un personaje de la dio el séptimo de línea, de la dio el sí. séptimo de línea, que la dio el séptimo de línea. Un manjar de novela histórica, a mí me encanta, está muy bien escrito, pero, y aun cuando todos los personajes son reales, los dos protagonistas, que Alberto Cobo con Leonora Latorre, son ficticios. Sí, sí. Po. Y me peleó esta señora que Leonora Latorre existía, que yo no sabía, porque en un momento salió que yo había estudiado historia y me dijo, pero ¿cómo usted no va a saber que este es un personaje que existe? Como don Jorge Nostroza, creo que dijo como que mi mamá, una tía lo conoció, como él va a andar inventando personajes. Sí. Y aquí está la foto. Es Claro. como, señora, la desprecio con el alma, porque Ya, pucha que fue larga esa discusión. Nico, déjate pelear Nico, con las viejas. sí, Nico tiene un tema con las mujeres mayores. No tengo un problema con las mujeres mayores, voy a sonar como Gerontofóbico. gerontofóbico. O sea, Nico, sí. Ahora, reconozco que todos vamos a llegar a viejo y todos vamos a ser sí. hinchas cierta parte del Tú cuerpo. vas a ser una señora mayor. Yo voy a ser una señora mayor, yo voy a ser terrible. Yo no junto plata para mi jubilación, yo junto plata para en un momento de mi vida autopagarme el asilo, irme a... O los abogados. O los abogados, O las o las indemnizaciones que ya tenés que hacer indemnizaciones. Nicolás, usted lo ven un hombre muy tranquilo, etcétera, pero cuando se pone medio contencioso, fundamentalmente ocurre cuando está en el metro o en una micro o en un bus y una vieja usualmente En llega. una fila del banco del supermercado también. También las llamadas velociraptors, hay que decirlo. Por eso Nico está así como medio... Ya, pero sigamos conversando. Bueno, también hay gente que cree que la Ilíada que Homero es un personaje real o que por lo menos no se sabe. No se no sabe que la Ilíada o la Odisea son hechos reales también. Hay que hablar Porque de la guerra de Troya. pero en clave histórica, por favor. En una no. vez en Pero el que hagamos en el eso, live- hagamos Sí, eso, pues, el podríamos hacerlo, contraste. ya. Bueno, pero de la guerra de Troya nos volvemos a Santiago en 1860. Ahora, una de las cosas que va a arrojar en el fondo no solamente la investigación de la que hablaba Gregorio, sino también, todo este desastre que hemos visto, es algo bueno que salga de Claro. acá, y es la creación del primer cuerpo de bomberos de Santiago. Una de las instituciones, si es que no la más querida Y más confiable. y confiable. Sí, ahora, no O es sea, una crítica, pero me parece curioso que Santiago, siendo la capital, sea la cuarta ciudad en Chile en crear un cuerpo de bomberos. Ya dilo, la primera. No, sí, da lo mismo. Yo no voy a defender ese... Yo tampoco defiendo ese puerto. Es Valparaíso. Valparaíso, Valdivia, Ancud. No. Las colonias, la población. Bien, Nico, bien. Las comunidades- Es sembrado en tierra fértil. De hecho, sí, Ancud. Las comunidades alemanas del sur Sí, fueron no, los pero primeros el cuerpos. Valparaíso el 51, Pero Valdivia el ojo, 53. ojo, ¿quiénes son los que están detrás de la creación de estos cuerpos? Los Son puras masones. No, y son puras colonias. Son personas que vienen del extranjero. Sí, mucho Valparaíso creo que fueron los ingleses. Sí. Valdivia, Los alemanes. porque no había nadie más. Pero también hay chilenos. Lo que pasa es que hay un impulso importante en las colonias. Y Ancud no se me ocurre quién. ¿Sabes quién fue parte de este primer cuerpo de bomberos? Un pariente tuyo. Personal. Ya. No. Oye, ya lo dijimos, mi familia proviene de los estratos bajos. No, probablemente José Luis están Claro enterrados Cruz. en una... José Luis Claro Cruz. Si es pariente mío, ¿Eh? no lo sé, no lo creo. No me suena. Ya, pero uno de ¿Quién los fue el que hizo el llamado? Sí, uno no. de los personajes que en este contexto un poquito después va a ser parte del primer cuerpo de bomberos de Santiago es don Ramón Allende Balín. Ah, bueno, sí. pues. tu Porque enamorado. como va el dicho radical, masón Y bombero. bombero. Bueno, de hecho, Bomberos. está la segunda compañía de bomberos, la Esmeralda, que ahí van a estar Enrique MacGyver y Valentín Letelier, entre otros varios más pro-hombres del mundo radical. Porque la primera, de hecho, esto es bien curioso, me lo contaban, de hecho, que, claro, la primera compañía de bomberos es más aristocrática, ¿no? Y son personajes que estaban más vinculados al mundo liberal y conservador, mientras que en la segunda compañía de bomberos vamos a tener personas que provienen más del mundo liberal rojo y eventualmente radical. Y por eso, de hecho, en la segunda compañía de bomberos hay tremendas fotos de Letelier y de MacGyver jóvenes
¿ya? Y después, como eran bomberos viejos, vamos a tener a MacGyver y a Letelier ya viejitos, ¿no? Con su uniforme. Entonces, es bien notable y muy, muy bonito el patrimonio que custodian los bomberos. Por lo Sí, de hecho, tiene que ver con lo que estábamos hablando de que todas estas familias poderosas o aristocráticas o oligarcas, como le quieran llamar, de la capital, perdieron a alguien. Porque el llamado que hace José Luis Claro Solar... Claro, su Cruz. Sí, es que el papá. Sí. José Luis Claro y Cruz. Llegan 200... harta gente, llegan 200 jóvenes voluntarios y fundan la primera compañía, que es mucha gente para la población de 100.000 personas de Santiago en la época. Sí, y eso tiene lamentablemente mucho que ver con el hecho de que es una tragedia que afecta a la élite, por los sectores altos. Si esto hubiese sido una tragedia popular, quizá no hubiese sucedido lo mismo. Perdón, a mí no me gusta decir, oh, mira, las coincidencias y todo lo demás, pero tú sabes que también se quemó un 8 de diciembre, 7 años después. ¿Qué cosa? El municipal. ¿De verdad? El municipal de Santiago, el que nosotros vemos, el actual, no es el mismo teatro No puede ser municipal. del centenario. Claro, el teatro... No, es anterior. ¿Es anterior? El teatro municipal que nosotros conocemos no es el mismo teatro municipal original, donde estaba antiguamente también la Universidad de San Felipe. De hecho, el arquitecto del municipal era Brunet de Ben, que era el mismo que hizo el Congreso. Y era un edificio que incluso tenía parte del teatro municipal que inaugura Manuel Montt el 57, con la ópera Hernani de Giuseppe Verdi. Estaba hecho en parte también con adobe. Entonces se quema el 8 de diciembre de 1870 y lo tienen que reconstruir, y el que va a estar detrás de esto va a ser Lucien Hennault, y también después con el terremoto de 1906 también se vuelve a caer parte del municipal. Entonces el frontis que nosotros conocemos del municipal es posterior a 1906, el teatro es de 1870 y tanto. Y entonces de la obra del centenario. Sí, porque Que en el fondo era para reconstruir el teatro porque se cayó parte. Sí, por el oye, pero, terremoto. y se quemó, no había nadie que no tan tragedia. Que ahí muere Germán Tenderini, uno de los primeros mártires de bomberos, po. Por eso la calle lateral se llama Tenderini. Sí. Que ahí el nivel de heroísmo de Tenderini fue enorme. Entonces, a ver. O habíamos sacado algunas lecciones. No sacamos las lecciones, pero los incendios estaban al orden del día igual. No, pero si bajar la cantidad de víctimas en un incendio, quiere decir que... No. Lo bueno es que hubo pocas víctimas. De hecho, Tenderini muere en el incendio tratando de salvar gente, pero él después no puede salir del incendio. Y en el Museo de Bomberos, que está donde está el cuartel general de bomberos, ahí en Calle Puente, que lo recomiendo visitar, que es muy bonito, guardan todavía el reloj, o lo que quedó, mejor dicho, del reloj de Tenderini después del incendio, porque quedó fundido en el fondo. Un gran mártir de la institución. Ahora, efectivamente, aquí se sacaron buenas lecciones de la tragedia. Entre ellas las puertas se abren para afuera. Exactamente. De hecho, se crearon ordenanzas municipales respecto a cómo se tienen que abrir las puertas, respecto al tipo de materiales que, ¿cómo se llama? Tratar de que no sean ignífugos, en fin. Ahí caímos en el ladrillo y el cemento, ¿no? Nos costó harto. Pero sí. No, pero, Sí. pero inició el largo viaje hacia la construcción moderna que ya los países europeos las tenían, ¿no? Ya, pero descubrieron que el ladrillo no se claro. el incendio en Londres. Claro. En ese sentido, de forma positiva, en Chile de las tragedias siempre se sacan grandes lecciones. Somos un país bien obediente o que tiende a aprender. No, sí, pero... En la mayor parte de los a casos. mí me llama mucho la atención cómo, carajo, no sé, pues en Estados Unidos, que es una potencia muy por sobre nosotros, todavía que hay un terremoto se sigue cayendo todo. O en Japón lo mismo. Y que hacen ¿cachai? casas de madera todavía, ¿Y cómo- de material cómo- ligero. cómo si- Yo creo que la madera es para que se la lleve el huracán y construir rápido. No, pero en la costa Es una del teoría del mía, no Pacífico. tiene Sí, ningún sentido. en partes, yo concuerdo con Nico, en partes de la costa del Pacífico y en la costa este también se construye con madera. Cada terremoto de San Francisco se cae todo. Así, ¡pum! No, a mí lo que me impresiona es Japón. Y Japón, para que es Porque Japón es tan o más sin lo que nosotros se cae todo. Igual lo pasan harto mal. Sí, pero menos. Entonces, Creo yo, aquí se sacan hartas lecciones. Si Chile de las tragedias en términos generales, cada gran tragedia, sea natural o accidental, humana, como esta, se aprende harto. Se aprende harto. En particular, no sé, pues, comentábamos el tema de la fundación de bomberos, de los primeros cuerpos de bomberos, las primeras ordenanzas también De hecho, municipales. ahora usted sabe por qué todas las puertas se abren, las puertas exteriores sobre todo, se abren hacia afuera. Hacia afuera. Si no, o son malas esa puerta. claro, o son batientes. O son Claro, varios. salen para los dos lados. Exacto.
Es muy terrible, en todo Exactamente. caso, tener que aprender así. Tú sabes que buena parte de la primera legislación respecto a construcciones antisísmicas surge en Chile después del terremoto de Chillán. Sí, había que son, nada que ver con el tema, pero 3 etapas o 3 grandes terremotos que los que se dedican a estudiar, no es de la historia, sino Carolina de la Marín, arquitectura, sí. Valparaíso en Bastías. 1906, Sí. Chillán 1938 y Valdivia 39, 39, perdón. Y Valdivia 1960. Esos son La- los 3 grandes terremotos que definen las La normas de construcción. doctora chilenas. Carolina Marín Bastías se ha dedicado desde su doctorado a estudiar profundamente estos temas, por eso tenemos una cercanía. Es un tema movido. Tenemos una cercanía con algunos estudios sobre el tema. Sobre el tema, sí. Bueno, y para ir ya llegando al cierre de nuestro programa, en el fondo la tragedia de la Iglesia de la Compañía es una cuestión tan brutal que seguimos hablando de ella hasta el día de hoy. O sea, no solamente por las lecciones que dejó, por un elemento bueno que fue precisamente la creación de los primeros cuerpos de bomberos en De Santiago, Santiago, claro. y que hacen una noble labor siendo eminentemente voluntarios, y que ese modelo que nace en Valparaíso después se traslada a otras ciudades, llega a la capital de la República y hoy día va de Arica a Punta Arenas, ¿no es cierto? Nos sacamos el sombrero, por eso Sexualdemocracia hablaba de bomberos chicos buenos, ¿no? Bombero, chico, Bueno, bombero. Es que desde que empezamos a No, hablar no de era esto- así la letra, pero... ¿No? No, pues, que vengan los Los bomberos. Y después dice, bomberos chicos buenos. Por eso la tenía pegada, porque estaba mal. Bueno, ya, pero vivan los bomberos, no es que vengan los bomberos. Vivan, eso vivan los es. bomberos. Ahí andamos, Vivan claro. los bomberos, que vivan. puro mintiendo los 3. Sí. No, No, pero- pero ay, perdóname. Nos corregimos Yo como con encontré la el error. matemática. Ya. Sí. Bueno, y efectivamente... Porque no somos dueños de la verdad como otros, Sí, usted sabe que Que no estamos somos- hablándole a usted. que no son muy alegres. Sí. Y que comentan una frase, una frase, una frase, una frase, y hizo 15 frases. Claro. Exacto. Pero bueno, hay gente, hay de todo en la viña del Señor. Bueno, Pero pero... aceptamos con sus defectos enormes. Está bueno. Gigantescos defectos, los defectos. aceptamos. Sí, no, los aceptamos, no los queremos, los aceptamos. Oigan, bueno, lecciones, pero también repetir un poco lo que comentaba el Nico al inicio del programa, ¿no? Es esta grieta social que se crea, este golpe, ¿no? Que se produce en Santiago y que lamentablemente, hay que decirlo, de repente, Nico lo decía, nosotros somos buenos para aprender, pero yo acá quiero hacerle un homenaje a Nico, que es un sobreviviente del incendio en Viña del Mar, donde, bueno, hubo gente que no tuvo la misma suerte que tú y con el Goyo estábamos muertos de miedo tratando de comunicarnos contigo cuando ocurrió el 2 horas incendio. desaparecido. Sí, Sí. más, de hecho, fue un poco No, más. yo 2 horas porque te logró encontrar. Ya, para mí fueron 3. El fuego ¿cachai? es muy maldito y rápido. Y rápido. Y rápido. Sí. Es increíble lo rápido que se mueve el fuego. Cuando dicen, es que el fuego tiene como vida. Sí. Yo solamente me quedo con algo que me dijo Nico una vez que pudimos conversar con más tranquilidad, que cuando le llega el aviso, ¿no?, de que tienen que evacuar su casa, que Nico la pierde de hecho, fue que salen de la casa, iban con el gato, entre otras cosas, que estaba muerto de miedo, con razón, y que de repente se encontraron en un túnel de fuego. Así de rápido es el fuego, así de peligroso. Lo utilizamos para muchas cosas, es una de nuestras grandes herramientas de la ¿no? historia. Pero efectivamente, suelto, descontrolado, puede ser muy peligroso. En Santiago se aprendió la lección a la mala, ¿no? Y precisamente con la muerte de casi 2.000 mujeres, si no más de 2.000 mujeres, en ese terrible incendio que ocurrió el 8 de diciembre de 1863. Sí, antes de ya cerrar el capítulo, estamos ya cumpliendo con nuestro horario. Con nuestro tiempo. Hay partes que ahora hablamos que no habíamos hablado, porque esto también lo hicimos cuando hacíamos el live en Instagram, que está en nuestros Instagram, Sí. si lo quieren ver. Sí, que porque ahí también tenemos- tratamos la parte de la tragedia, otra parte de toda esta tragedia humana, que es la cantidad de huérfanos Sí. que dejó este incendio. Sí, que dejó Entonces, este incendio. si quieren más datos o más relatos, o sea, más datos sobre esa arista de este tema, vayan a ver ese live, que no me acuerdo de cuándo es. Es el primero que grabamos después del incendio. De Viña del Mar debe ser como de febrero, marzo. Marzo tiene que ser. Marzo de de... este año. No, del año pasado. Del año pasado. Del año Bueno, pasado. porque fue 24, ¿cierto? Entonces Fue fue en febrero febrero. del 24. De hecho, yo propuse ese tema. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, pero no nos queremos ir sin antes saludar a nuestro auspiciador, AutoWolf.
Porque en AutoWolf entienden que tu auto no es solo un medio de transporte, es parte de tu vida. Por eso ofrecen servicios de desabolladura y pintura con los más altos estándares de calidad y también de excelencia. Además de un innovador servicio a domicilio que te ahorra tiempo sin renunciar a resultados profesionales. Con tiempos de entrega rápidos y un equipo que cuida cada detalle, AutoWolf también pone a tu disposición su automotora de seminuevos y su servicio de mantenimiento preventivo, para que tu vehículo siempre esté en las mejores manos. Contáctenlos en contacto@autowolf.cl o al +569 3428 2341 y agenda tu visita. También pueden visitar su sitio web www.autowolf.cl. Porque en AutoWolf arreglan tu auto sin que pares tu vida. Y nos tenemos que ir. Pero dame 2 segundos antes de ir, ¿no? Ah, ya sé lo que pasó. Sí, no lo dijimos al principio. Síguenos en YouTube, síguenos en Instagram, síguenos en Spotify, síguenos en TikTok. Comenta, da me gusta, comparte. Vamos a criticar tus comentarios. Tú, O comentar nomás. tú que comentas esas tonteras, te vamos a criticar, pero te agradecemos el comentario porque nos alimenta el algoritmo. Cuando nos vean peleando, préstennos ropa. Eso el algoritmo nos premia. Súmense a la pelea, a la camorra. Ya que mencionaste el incendio, saludo a la gente de Viña del Mar y del Olivar. Pura resiliencia ahí, que la mitad todavía está sin reconstruir. Sí, y de todos los barrios afectados por ese enorme incendio en nuestra ciudad natal. Sí. Y nos vamos desde Santiago Podcast, nuestra catedral que nos permite llegar hacia ustedes. Y nos despedimos. Yo soy Cristóbal García Huidobro. Nicolás Molina. Gregorio Garate. Y nos vemos en un próximo capítulo de Dato Mata Relato. Chau, chau. Besitos.